posición sea entre, básicamente, 0 y 30 grados. O sea, en este caso, donde estaríamos hablando del primer cuadrante, mi salida va a tener que valer 1. Esa sería la forma. Entonces, lo primero que hago es armar una tabla de verdad válida. ¿Qué significa una tabla de verdad válida? Bueno, una tabla de verdad válida es una tabla de verdad donde figuran todas las combinaciones posibles de las variables de entrada. Como tengo 4 variables de entrada, bueno, esta tabla va a tener 16 líneas, y la salida para cada uno de estos casos es lo que yo tendré que establecer. Entonces, esa tabla de verdad válida la voy a ir llenando en función de la información que me suministran, que es esta que figura aquí. Básicamente, lo que me voy a ver para las combinaciones que están determinadas en la tabla, cuánto vale 1 y cuánto valen 0. Dentro del primer cuadrante, estos 3 son los que valen 1. Básicamente, fíjense que acá, esta representación de acá es la primera de la tabla y por lo tanto yo tengo que poner acá un 1. ¿Ok? Bueno, básicamente tengo que hacer eso con cada una de los puntos del primer cuadrante, teniendo por destino estos unos que yo tengo acá, porque eso es lo que dice el enunciado. Todos los demás casos los voy a completar con 0 de la tabla, que son los ceros que tengo en este caso ya puestos en la tabla de verdad. Me quedan algunas combinaciones que no están en la tabla. Bueno, lo que me decía el enunciado, vamos acá arriba, creo que ya se debe haber actualizado para todos. Básicamente, algo que es crítico en este tipo de ejercicio es entender esto. Que existen combinaciones que no se van a producir jamás. O sea, físicamente no será posible que este codificador produzca esas salidas. Distinto sería el caso donde esas salidas, mejor dicho, entradas a mi circuito, pudieran producirse. ¿Está? Pero en este caso a mí me están garantizando que no existe físicamente ninguna posibilidad de que a este circuito, entre una combinación de E1, E2, E3 y E4 que esté representada en la tabla. Entonces, en mi tabla, lo que voy a hacer es justamente para esos casos en donde no existe ninguna posibilidad en que las combinaciones de entrada me den una salida, que son estas que estoy marcando con las flechitas, poner redundancias. ¿Qué significa? Estas dos rayitas que se ven ahí no son otra cosa que redundancias. ¿Qué significa una redundancia? Bueno, es que yo podría poner en esta tabla un 0 o un 1 en cualquier caso. Sería lo mismo, porque esa salida jamás se va a producir, porque esa entrada jamás se va a producir. La ventaja de tomar eso como redundancia es que me va a permitir a mí una mayor simplificación a la hora de obtener una ecuación más chica. Bueno, si yo tengo que representar entonces la ecuación desarrollada por unos, básicamente lo que voy a tomar son los min términos de esta tabla de verdad. El min término 2, que es este, el min término 2 es porque esto es directamente el 2 en binario. No sé si lo alcanzan a ver, pero básicamente este min término, donde vale 1, esto es el número 2 en binario. Con lo cual, bueno, ese es el min término 2, el min término 3 y el min término 6. Y la representación de cada uno de esos min términos son no E1, no E2 por E3, que vale 1, no E4. Y así todos los otros. Siguiendo con Profe, este. Sí, cómo no. la primera forma canónica entonces serían los min términos y la segunda los max términos. La primera forma canónica es la que se denomina como suma de productos. Ah, ¿Está? claro. Acá yo tengo productos que se suman. Tengo tres sumas. Perdón, tengo la suma de tres productos. Eso se llama primera forma canónica, donde se representan son los unos, básicamente. ¿No? Entonces, la primera forma canónica acá es la sumatoria de min términos, es lo que dice acá. Sumatoria de min términos.
¿eh? De los min-términos 2, 3 y 6, que son estos que tenemos acá, que son estos que tenemos acá. Y también agregamos las redundancias del sistema, con este simbolito que se ve ahí. En este caso, para el 0, 1, 8 y 9, que los tenemos acá. 0, 1, 8 y 9. Esas serían las 4 redundancias que tengo en el sistema. Luego, a partir de eso, puedo armar el mapa de Carnot, si se me lo solicita, como es este el caso. Creo que el enunciado decía, a ver, ¿no? Tabla de verdad, hago una solución utilizando circuitos integrados. Bueno, se supone que tengo que hacer una solución utilizando circuitos integrados. Podría directamente ir y implementar con circuitos integrados esta solución. Esta solución básicamente me exigiría una compuerta OR de 3 entradas, y a cada una de esas compuertas OR de 3 entradas entraría una compuerta AND de 4 entradas, y necesitaría algunos negadores para negar lo que ahí figura como negado. Y esa sería una solución. Pero si lo quiero simplificar, podría operar mediante el álgebra de Boole y lo que vimos las formas de simplificación. En este caso yo lo voy a hacer más sencillo y voy a usar el mapa de Carnot, en donde lo que hago es representar, en este caso, un desarrollo por 1, vamos a hacer por 1 y por ceros. Voy a representar primeramente los unos, como acá figuran. Esto realmente es bastante mecánico. Relleno también con los ceros y con las redundancias, quedándome el mapa de Carnot armado con figura acá. Acá lo que tengo que ver, entonces, como vimos en la clase pasada, lo que serían las adyacencias lógicas, que tienen su correlación con una adyacencia física. Adyacencia lógica significa aquellos unos o ceros, de acuerdo a cómo sea el desarrollo, en donde cambia un solo bit. Con lo cual, bueno, yo puedo agarrar acá varias adyacencias. Puedo decir, bueno, esta podría ser una figura, pero en realidad no tiene sentido armar esta figura. ¿Por qué? Porque en realidad, acuérdense que lo que conviene es armar figuras más grandes. Cuanto más grande es la figura, mayor simplificación tengo en la ecuación. Entonces, en lugar de esa figura, la que me conviene a mí armar es obviamente esta figura. ¿Ok? Directamente. Y también podría armar esta figura. Acá se presenta el problema de decir, bueno, pero estoy tomando 2 veces el 1. Eso no es ningún tipo de problema. Bueno, tomando las figuras, en el slide que hay un poquito más abajo, tenemos las figuras armadas. Llego a una ecuación bastante sencillita, donde tenemos básicamente E1 negado por E2 negado. ¿Por qué? Bueno, porque esos dos, fíjense que son las dos variables que no cambian en toda la figura. Fíjense que es no E1 por no E2, mientras que E3 y E4 van cambiando, o sea que no importa qué valores tengan E3 y E4, esto vale 1 cuando se da no E1 y no E2, que es lo que tenemos aquí. La otra figura más chica, como es de 2, 1, va a tener 3 términos, corresponde a esta, y efectivamente corresponde a esta ecuación de acá, perdón, a esta combinación de 3 y E4, E3 por no E4, y acá corresponde a la otra ecuación, que básicamente es E1 negado, porque fíjese que la otra cambia. Entonces, es esta que tenemos acá. Para esta figura, porque el 1 cambia de 0 a 1, la E2. Bueno, Profe, básicamente esa... Sí, perdón. perdón, una consulta. Sí, Para el caso de la notación del E1 negado, E2 negado, ¿es lo sí. mismo si en el parcial escribimos así o con el palito de arriba? Sería El apóstrofe, sí, es lo mismo. No Listo, hay gracias. diferencia. Si se ve claramente, ¿no? Obviamente. Bueno, lo mismo sucede con... Bueno, perdón. Ahí puedo armar ya directamente ese circuito, que es este, que es mucho más chico que el que tendríamos que haber armado si hubiéramos apelado a la ecuación original. Profe, perdón. Sí. Cuando dice hallar todas las formas posibles, ¿ahí hallamos una o esa Claro, sería es que la... aquí no existe otra ecuación mínima. ¿Está? Ah, Porque no hay otra figura
por ejemplo, como optativas. Pero, por ejemplo, supongamos, voy a hacer una suposición media rara, supongamos que en la tabla, yo tuviera, por ejemplo, a ver cómo puedo hacer para armar algo optativo. Supongamos que yo en esta tabla yo tuviera un 1 acá. Voy a poner acá un 1. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Bueno, supongamos que yo tengo un 1 ahí, en lugar de un 0. Y ya tengo estas figuras armadas. Bueno, no es un buen ejemplo, desafortunadamente. Lo voy a cambiar un poco. Vamos a poner acá un 0. Acá pongo un 0. No, perdón. No es tan sencillito trabajar sobre esta. Si acá tengo un 1, se los comento, si acá tengo un 1, este 1 de acá, supongamos que todo sea igual, la figura estaría mal tomada acá, pero sería otro tema. Fíjense que este 1 de acá yo lo puedo tomar de dos maneras. Uniéndolo con este 1 o uniéndolo con este 1. ¿No es cierto? Con el 1 de abajo, con el 1 de al lado. Esto me daría lugar a dos ecuaciones distintas. ¿Se entiende? Tendría una ecuación con esta figura tomada y otra ecuación con esta. Las dos serían mínimas porque son de dos adyacencias, con lo cual serían de tres términos. ¿Se entiende? Claro. Estos serían términos adaptativos. Obviamente acá hay un problema y que esto está mal y ustedes me sabrán decir cuál es el problema que estoy haciendo con este ejemplo que obviamente no viene al caso. ¿Cuál es el error acá? Que no estoy Que tomando podrías tomar. posible. Claro, acá está mal porque no estoy tomando la figura más grande posible, que la figura más grande posible tendría que ser esta figura, con los 4 unos. Y ahí ya no serían, en realidad, como acabo de decir, una opción de tomar uno u otro. ¿Está? Pero bueno, hay casos en donde efectivamente se da eso. Yo tengo que tomar todas las ecuaciones mínimas. No sé si se entendió, si no tendría que hacerlo un poquito más limpio, como lo hice acá. Profe, ¿Entender? No sé quién había preguntado, no sé si se alcanzó a entender la explicación. Guillermo habló y después también habló alguien más. sí, hablé yo, Luciano. Pregunta vos, Guillermo. Bien, le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa si utilizamos o sea, no sé si es válido, Sí. un AND entre E2 y E4? No entiendo, ¿vos decís acá en el circuito? Sí, o sea, como en ¿cómo es? En la ecuación esta mínima Sí. por Carnot, Sí. si es válido E1 negado por E3 por la negación de E2 por E4. No, pero no entiendo la pregunta. ¿Vos decís para hacer el circuito? Ambas, ¿Qué significa ambas? para la ecuación es mínima y el circuito. No, vamos por parte. Yo estoy resolviendo por Carnot, ¿está? El Sí. mapa de Carnot es el que está ahí arriba. Eso, hasta ahí estamos bien. No hay otra posibilidad de tomar las figuras. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? O sea, siempre tiene que ser sumas de producto. No, hay dos tipos de resoluciones, suma de producto y producto de suma. Ahora vamos a ver la otra solución tomando ceros, que sería producto de sumas. Pero Bueno, esta resolución es por suma de productos. ¿Está? El sí. mapa de Carnot que está ahí arriba es único. No hay otra forma de tomar las figuras. ¿Entiende hasta ahí? Sí, profe. Pero lo que le quería preguntar, Sí. S igual E1 negado por E3 por Perdón. Sí, sí. Por. la negación, ya sería abajo, E2 por E4. Es que no te entiendo la pregunta, porque vos estás tratando de sacar otra ecuación del mapa de Sí. Carnot. Sí. Bueno, está mal. No, le estoy preguntando, o sea, sí, porque da lo mismo, pero si es válido ahí o no. No, vamos por parte, repito. La idea de usar el ¿La mapa de muestro? Carnot es obtener una ecuación mínima. Dado el mapa de Carnot, yo tengo que escribir esa ecuación. Por supuesto que esa ecuación yo la puedo trabajar algebraicamente todo lo que quiera. ¿Se entiende hasta ahí? Y puedo obtener otras expresiones. Pero cualquier expresión que yo haga es redundante obtenerla.
Si es válida, sí, yo podría seguir. Pero si lo que se pretende es trabajar con el mapa de Carnot y obtengo esa expresión, yo después puedo hacer el circuito. Si después yo, algebraicamente o directamente mirando el circuito, me doy cuenta que puedo armar eso de otra manera, sí, está bien, lo puedo armar. Pero ese es otro tema. ¿Se entiende? No sé si esto responde a la pregunta. Pero la idea es que si yo tengo el mapa de Carnot, yo tengo que hacer la ecuación que responda al mapa de Carnot y tengo que hacer un circuito que responda a la ecuación. Sí, o sea, directamente en el mapa de Carnot me di cuenta de eso. Exactamente. Vos dibujás las figuras y obtenés la ecuación, que es la que está escrita ahí. O sea, este mapa que se ve ahí permite únicamente llegar a esa ecuación, no a otra. ¿Se entiende eso? Sí. Si esa ecuación vos la trabajás y la escribís de otra manera, ya es otro tema. Sí, pero yo le escribí de una así. Por eso le iba a preguntar, por ejemplo, en el parcial me iba a poner válido o no. Ah, vos decís sin marcar las adyacencias en el mapa de Carnot. ¿Le muestro? A ver. ¿Estás compartiendo la pantalla? Ahora estoy... ¿Se nota? Sí, ahí lo estoy viendo. Está bien. ¿Dejo? Estoy viendo ahí el mapa de Carnot. Pero este es el mismo ejercicio que teníamos ahí. Sí, el mismo. Correcto. ¿Y cómo tomaste las figuras? Porque ahí abajo yo veo un solo término. Sí. Ese término no lo veo en ninguna figura de ahí arriba. ¿Cuáles serían las figuras ahí arriba? Esto es esto. No, pero ahí tiene un 0. Sí. Pero este 0, o sea, y esto es la forma en L, así. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el método de Carnot. Entonces sería no válido. Exacto. Bien. En el mapa de Carnot ese que vos dibujaste ahí, en realidad pusiste los 1, pero no armaste la figura. Eso no es un mapa de Carnot. Es una representación de la tabla de verdad en un cuadrito. ¿Está? O sea, el mapa de Carnot es la representación y las figuras. Y la ecuación se deduce de las figuras. Está bien. ¿No? Yo no sé decirte, viendo eso, si la ecuación que pusiste ahí está bien. Se requiere un análisis. ¿Está? Como el que haces vos. Mientras que si vos haces la figura, yo te puedo decir con absoluta seguridad que la ecuación corresponde. ¿Se entiende? Bien. Ok. Profe, Sí. le quería hacer una pregunta. Usted ahí hizo el desarrollo del Carnot por unos. En el parcial, ¿tenemos que hacer los dos desarrollos o podemos elegir? No van a poder elegir, se les va a decir háganlo por 1 o háganlo por 0 o como tenga que hacerse. Perfecto, gracias. A lo mejor sí, si no se les dice nada, podrán elegir. Claro. Es lo mismo, acá lo tenemos ya por ceros. Es igual, elijo la figura, siempre año más grande, de manera a abarcar todos los ceros. Y acá, fíjense que también no tenemos más de una solución mínima, porque las figuras más grandes son estas de acá, que se alcanza a ver ahí, en azul, la que se ve en verde, no tengo otras más grandes, y me queda un 0 acá solito, pobre. Bueno, no me queda otra que tomarlo ahí, que es grande. Entonces, bueno, no tengo otra forma de hacerlo. Bueno, obviamente acá las sumas son escasas porque solamente la figura que tiene 4 ceros aparece como suma, porque la otra que tiene 8 es directamente una de las variables. Bueno, ambos desarrollos son válidos, en ambos casos tenemos una ecuación mínima. Y bueno, la implementación del circuito obviamente va a ser distinta en un caso que en otro. Acá faltaría hacer el circuito, pero bueno, es realmente
bastante sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Me escuchan? Porque estoy escuchando, creo que Diego Romani tiene abierto el micrófono. Está bien, pero se escucha ruido. No sé si Diego Romani o Virginia Noni tienen el micrófono abierto quizá. Ahí está, era Diego. Sí, yo, perdón. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a arrancar con los sistemas secuenciales. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el mapa de Carnot, ¿sería un error muy grave no haber considerado las redundancias? ¿O llevaría a un diferente? A ver, vamos por parte. El ejercicio se debería resolver en 15 minutos, 20 minutos. ¿Está? Es tan sencillo y tan mecánico que cualquier error es considerado grave. ¿Está? O sea, si en el mapa de Carnot vos no pones las redundancias, el mapa de Carnot está mal. ¿Se entiende? No hay posibilidades para hacer un degradé en esto, porque ya digo, son cosas muy, muy precisas. Profe, yo una última cosita. Sí. Para hacer el circuito por compuertas lógicas, Sí. en vez de dibujar la compuerta NOT completa, ¿puedo dibujar un círculo en la entrada de la que yo quiera negar, digamos? Sí, no hay problema. Ah, bárbaro. Gracias. Okay. Bueno, tenés que tener presente que esa compuerta que tiene una entrada negada, en realidad no sería una compuerta, sino que sería otro tipo de compuerta con una entrada negada, ¿no? Pero bueno. Claro. En general, las compuertas que estamos trabajando no vienen así. O sea, las compuertas AND y OR no tienen una entrada negada. Son los circuitos de alta integración que pueden entender el reset negado o algo así, pero no una compuerta que tenga una pata negada, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. si quieren dibujarlo así, no habría mayor problema. Para tenerlo en cuenta. Gracias, profe. Bueno, vamos a arrancar con los sistemas secuenciales. Lo que vimos hasta ahora en sistemas combinacionales, básicamente, es que un sistema combinacional produce una salida o varias salidas, dependiendo, pero esta salida es una combinación lineal, booleana, de las entradas. ¿Qué significa eso? Que ante una combinación determinada de entradas, va a producir una salida, y que para otra combinación de entradas va a producir otra salida. Pero no hay ninguna posibilidad en un circuito combinacional que el sistema, que opera de acuerdo a estas reglas, para una combinación de entradas en un momento produzca una salida y para la misma combinación de entradas en otro momento produzca otra salida. ¿Está? No es posible en un sistema combinacional. En un sistema secuencial, en cambio, sí es posible esto. Justamente, los sistemas secuenciales se caracterizan porque para una misma combinación de entradas, en determinados momentos producen diferentes salidas. ¿Cómo puede ser que produzcan diferentes salidas? Bueno, son sistemas que evolucionan en función de cómo van cambiando las entradas. Se dice entonces que el sistema va pasando por estados. Para un determinado estado inicial, al producirse una determinada combinación de las entradas, el sistema pasa a otro estado, a partir del cual reacciona con otra combinación de entradas y pasa a otro estado. Y así el sistema se va pasando de estado en estado y va produciendo salidas. Es posible que para cada uno de estos estados las salidas sean iguales, distintas, dependiendo del estado, o es más, puede ser que para determinados estados las salidas dependan no solo del estado del sistema, sino del estado en ese momento de las entradas, de qué combinación de entradas haya. Entonces, en un sistema secuencial, como el representado ahí en esa figura, tenemos unas señales de entrada, unas señales de salida,
Y las salidas van a depender de cómo evolucionaron las entradas en el pasado. De alguna manera se dice que el sistema tiene memoria. Y no solo se dice que tiene memoria, sino que efectivamente un sistema secuencial se implementa gracias a la implementación de una memoria. Ustedes vieron en combinacional una memoria de tipo PROM, donde se obtenían, digamos, los valores, o sea, una read-only memory, donde se obtenían los valores de salida por quemar compuertas de manera que se produjeran determinadas combinaciones siempre. Pero vamos a ver un poquito más adelante las memorias dinámicas, o sea, que cambian su memoria y permiten grabar valores en la memoria de manera de obtener diferentes valores. Bueno, básicamente un sistema secuencial lo que va haciendo es ir teniendo memoria de la historia anterior, de la historia anterior. Entonces, uno puede decir que las salidas van a depender del pasado del sistema, de su historia. Vamos a tener presente que para una misma combinación de entrada pueden presentar distintas salidas, que es como lo dije, algo que en un sistema combinacional eso no puede pasar. O el tercer punto, que efectivamente ya lo mencioné, las salidas van a depender de qué estado se encuentra el sistema. En un sistema secuencial, digamos, generalmente de un automatismo, digamos, donde nosotros vamos a pretender solucionar algo de alguna manera, siempre vamos a tener una división entre lo que sería, digamos, la parte física del problema, que sería esta parte de acá, donde en realidad existe un intercambio de energía y masa y la obtención y censado de valores físicos, de variables físicas, y la parte de control de nuestro sistema, que sería la que está aquí a la izquierda, en donde lo que manejamos es básicamente información. Información en este caso de señales de tipo digital, ¿no? De señales de tipo digital. Este sistema, este automatismo, donde nosotros nos vamos básicamente a centrar es en la parte izquierda, no vamos a ver la parte de potencia, sino que vamos a ver cómo representar esas salidas en función de determinadas consignas, que se fijen, de determinadas entradas, y cómo existe algún tipo de realimentación, basado en sensores o estado del sistema, para producir nuevas salidas. Bueno, los sistemas secuenciales se pueden clasificar en asincrónicos y sincrónicos. Los asincrónicos implican que los estados del sistema van evolucionando en función de que las entradas cambien. Y exclusivamente por eso. Cambia una entrada, el sistema puede cambiar de estado o no, digamos, pero bueno, si hay un cambio de estado con una entrada, lo hará porque cambió esa entrada. Los sistemas sincrónicos agregan a la condición anterior de cambio en las entradas la presencia o el cambio de una señal de sincronismo que se llama clock o reloj. Los sistemas sincrónicos entonces van a cambiar estado ya no solo en el momento en que una entrada cambie, sino que además de que haya algún cambio en las entradas, también debe estar presente el cambio en una señal de sincronismo. La implementación, digamos, de todas las computadoras obviamente está hecha con sistemas sincrónicos porque existe una señal de clock. Ahora bien, vamos a ver implementaciones de sistemas secuenciales asincrónicos que se pueden hacer en forma circuital a través de computadoras o de controladores lógicos programables que son elementos netamente sincrónicos, pero que implementan sistemas asincrónicos que solamente se basan en el cambio de las entradas. Primeramente, entonces, para sistemas secuenciales, lo que vamos a ver van a ser los sistemas asincrónicos. Vamos a desarrollar toda una metodología para el modelado de sistemas asincrónicos y luego vamos a extender esto a los sistemas sincrónicos. Cualquiera sea el tipo de sistema secuencial, se puede implementar mediante un circuito electrónico, vamos a ver su implementación, o en forma programada. En forma programada vamos a ver la implementación de varias formas programadas y sobre varias plataformas. Haciendo una comparación, digamos, con lo que es la tabla de verdad que vimos recién al resolver el problema combinacional, en realidad un sistema secuencial se puede considerar y resolver también a partir de una tabla de verdad,
donde se agregan como entradas una codificación del estado del sistema. ¿Qué significa eso? Bueno, si el sistema puede pasar por 4 estados, yo usaré 2 variables de estado que las meteré como si fueran entradas dentro del sistema tabular para ver las salidas y el próximo estado. El problema de este método, que antes era necesario utilizar al principio, era que en la medida que el sistema se complejizaba, la cantidad de variables era muy grande y se perdía uno en vista cuál era el comportamiento del sistema. Por lo tanto, hoy por hoy se prefieren los elementos de modelado por diagramas. Más allá de que computacionalmente, por supuesto, cualquier tabla, por compleja que sea, pueda ser resuelto. Bueno, algunas definiciones tenemos acá. El estado de un sistema secuencial es una colección de variables de estado. Como dije recién, si un sistema puedo inferir que pasa por 4 o 5 estados, yo tendré que tener una cantidad de variables de estado para representar esos estados. Y esas variables irán cambiando en función del estado en que esté el sistema. O sea que el estado de un sistema siempre se puede definir por una colección de variables de estado. En una representación por diagramas, no existe la visibilidad de estas variables de estados. En una representación matemática, como vamos a ver, sí existe la visibilidad de estas variables de estado. Se define como autómata finito a un sistema, un modelo de sistema de finidad, que va a tener, bueno, en realidad no al modelo, sino al sistema en sí, y se determina que es finito porque tiene un número finito de entradas, un número finito de salida, y también va a tener un número finito de estados. No va a tener infinitos estados. El estado del autómata, en cualquier momento, se va a estar determinado por un estado inicial con el que el autómata arranca, y la evolución de las entradas va a hacer que este estado vaya pasando de estados hasta llegar a cualquier estado actual. Si un sistema tiene 10 estados, debe haber combinaciones de entrada que pase por todos esos estados, porque si hay estados que no son alcanzables, bueno, obviamente ahí hay un error en la definición del autómata, ¿no? Porque no tiene sentido pensar o imaginar estados que no son alcanzables por el sistema. Los autómatas básicamente se modelan mediante 2 modelos, que son el de Meli y el de Moore. Si ustedes se fijan, en ambos existe lo que se llama una realimentación. En ambos existe un estado, una memorización, digamos, del estado, que dice estado memoria, y una lógica de estado siguiente. ¿Cómo sería esto? Veamos el autómata de Meli. Existen algunas entradas que van cambiando. Esas entradas, al cambiar, producen un cambio en una memoria que a su vez se realimenta diciendo, bueno, este es el estado actual. Entonces, esta lógica combinacional siempre tiene en cuenta las entradas y el estado del sistema. Como yo les mencioné antes, si lo pensamos en armar como una tabla de verdad, efectivamente, este es un sistema combinacional, el que tenemos acá, es un sistema combinacional, que lo único que hace es produce una salida, aquí, en función de las entradas, siendo las entradas del exterior, las entradas a mi sistema, provenientes de sensores, y otras entradas que provienen de dentro del sistema, que es el estado. El otro elemento que tenemos es una memoria. Una memoria, sí, es un sistema, asimismo, secuencial, porque ante determinadas entradas va cambiando su estado y produciendo un nuevo estado que es el que se realimenta. Esto es lo mismo para el autómata de Meli como para el de Moore. Lo que cambia en uno y en otro es cómo se consiguen las salidas del sistema. En el autómata de Meli, fíjense, las salidas del sistema se producen como una combinación, este es un sistema combinacional, del estado actual del sistema y de las entradas del sistema. Mientras que en el autómata de Moore, las entradas no tienen ninguna inferencia. O sea que las salidas de mi sistema
van a ser función, en el caso de Moore, exclusivamente del estado en que se encuentra el sistema. Y no importa en ese momento si las entradas cambian. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo llegar a un estado donde a lo mejor una entrada cambie, ¿sí? Y la salida, por supuesto, no tiene por qué cambiar. Mientras que en el caso de Meli, puede ser que al cambiar una entrada, la salida cambie. La implementación de un sistema mediante el uso del autómata de Meli permite una simplificación en el número de estados por algo muy obvio, ¿no? Cada vez que yo quiero, en el de Moore, cambiar una salida de a lo mejor 50 existentes, yo tengo que hacer que el sistema evolucione a otro estado para esa representación. Mientras que en el de Meli, a lo mejor yo me doy cuenta que una entrada para un determinado estado, basta que cambie esa entrada para que se produzca el cambio de salida que yo requiero. Con lo cual, si yo de alguna manera implemento una solución apelando a un modelo de Meli, ese cambio en la entrada hace que cambie la salida sin necesidad de que cambie el estado. Con lo cual, el sistema que tengo va a ser más compacto. No sé si esto queda claro. Bueno. Si hasta aquí estamos, veamos cómo se realiza un modelo para representar un sistema secuencial. Existen diferentes tipos de modelo. El comportamental, que básicamente dice, bueno, cuando cambie esta entrada, la salida tiene que ir cambiando de esta manera y parecerá tal situación o tal otra. Es una descripción externa, digamos, básicamente. Luego puedo tener una descripción estructural, donde ya ahí lo que represento es el sistema este sigma, que se ve acá de alguna determinada manera, con la relación de compuertas o líneas de código, si estoy en una implementación programada, esa describo la estructura, pero no a nivel de código propiamente dicho, sino a nivel de un diagrama esquemático, diagrama secuencial de programación. Y a nivel físico, donde ahí sí yo tendría las compuertas propiamente dichas, la ubicación en la placa del chip, o el código propiamente dicho, si se trata de una implementación programada. Para diseñar un sistema secuencial y llevarlo hasta el punto de su utilización, existen varias etapas. Un estudio preliminar, básicamente eso es un análisis del problema muy somero, donde uno básicamente lo que identifica son cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y bueno, y si hay alguna relación entre ellas, en forma primaria, muy simple. Luego viene un análisis en sí. Ese análisis implica mayor profundidad en las relaciones entre las entradas y las salidas. Por ejemplo, yo puedo determinar en este análisis si determinadas salidas dependen solamente de determinadas entradas, si el problema es muy complejo y el abordaje de ese problema dividiendo en varios subsistemas e implementando cada uno de esos subsistemas por separado, interconectándolos, es una mejor solución. Esa sería otra posibilidad que se da. En definitiva, este análisis es una forma de determinar después cómo voy a realizar el modelo propiamente dicho, porque posiblemente tenga que hacer un solo modelo o tenga que hacer varios en función del análisis que yo haya hecho. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente ahora en el desarrollo de modelos para el análisis de sistemas secuenciales, tanto sincrónicos como asincrónicos. Luego viene la implementación tecnológica. Esta implementación tecnológica significará llegar a un circuito, en el caso de que yo tenga una implementación de índole cableada, un esquemático y un circuito, o una implementación programada, apelando a un microcontrolador, o apelando a una FPGA, o apelando a un PLC, programándolo en diferentes lenguajes en función de la conveniencia. Y finalmente el sistema ese ya implementado por alguna tecnología será explotado, será puesto en producción, básicamente, y cumplirá su función. Si todas estas etapas se llevaron a cabo en forma adecuada, bueno, el sistema responderá de acuerdo a los requerimientos. Y si no, no lo hará. Básicamente ese es el tema.
Vamos a concentrarnos en los diagramas, como ya dije, para la reacción de modelos, y existen diferentes tipos de diagramas o de modelos por diagrama. Los diagramas de estados, bueno, las máquinas de estado finito y los diagramas MEF, es algo que ustedes, entiendo, ya vieron en informática aplicada. Los grafos reducidos, que básicamente son una forma de diagrama de estado un poco más avanzados para la reacción ante eventos. Y las redes de Petri, que sería el diagrama más complejo, o más completo, perdón, que existe hoy, para representación de sistemas secuenciales. Nosotros vamos a trabajar básicamente sobre diagramas basados en redes de Petri. Pero veamos, el primero de ellos que ustedes ya conocen. En el diagrama de estados o una máquina de estados finitos, MEF, básicamente uno representa los posibles estados del sistema, al cual se llega, por ejemplo, al estado 1 como una inicialización, que podría ser dada con el encendido del sistema, ese sería el estado 1. Y a partir de ahí el sistema evoluciona cuando se produce algún evento o alguna señal. Por ejemplo, qué sé yo, se da el evento B, entonces el sistema evoluciona del estado 1 al estado 2, luego se da otro evento, como puede ser el D, y pasa al estado 3, luego se da el evento E y pasa al estado 2, y ahí puede volver con el evento C al estado 1, y así el sistema va cambiando de estado. Está claro, en este diagrama, que el estado del sistema está dado por este nombre que se le da al sistema que dice estado 1, estado 2 o estado 3, en función de la evolución del mismo a través de los eventos que producen un cambio de estado del sistema. Esos estados pueden ser, como ya lo mencioné, codificados. En este caso, estamos ante un autómata de Moore, donde yo digo, bueno, quiero, para producir determinadas salidas, me bastan 5 estados, que serían las salidas que se ven aquí. Y yo los codifico, un estado inicial, que sería este codificado por 001, ese estado inicial, 001, sería este estado inicial, que tiene esta salida 001. Para la codificación, utilizo entonces 3 bits, fíjense, que me alcanzarían para codificar 9 estados, pero bueno, acá tengo 5 nada más, no tengo otra alternativa que utilizar 3 bits como mínimo. Y las entradas, que son 2 entradas, voy a utilizar 2 bits. El sistema entonces va a evolucionar, solamente fíjense si se produce cualquiera de estas 2 entradas, que está denotada acá. Básicamente no me importa la entrada 2, sino que ante un 1 en la entrada 1, el sistema inicial va a pasar del estado inicial, al estado 2, dado acá. Entonces aquí entro en la tabla y del estado 2, bueno, podrá pasar al estado 4, podrá pasar al estado 3, y así el sistema va evolucionando de estado en estado, cambiando sus salidas, y también podemos decir que cambia el estado del sistema. Bueno, esta representación matricial es lo que yo le decía que es compleja, porque si yo tengo que resolver esto en forma matricial, bueno, en la medida que aumentan los estados, la cantidad de bits que necesito para codificar aumenta, y las combinaciones que tengo que realizar son cada vez mayores. Profesor, Sí, cómo no. ¿cómo sería esto si fuese el modelo de Mili? Bueno, en el modelo de Mili aquí no está representado, pero yo podría decir, por ejemplo, supongamos que en el estado inicial, donde yo tengo acá, cambia con 1 en la salida, solamente cuando cambie la entrada 1, lo voy a marcar acá, fíjense, cuando tengo la entrada 1, es la única forma que se produce un cambio de estado, ¿no? Mientras que si la entrada está en 0, la entrada 1 está en 0, fíjense que el sistema permanece en el estado inicial. Ahora bien, supongamos que yo lo que quisiera hacer mientras el sistema acá está en el estado 1, que si la entrada 2 pasara al valor 1, o sea, en este caso de acá, se encendiera una luz, una salida cambiara, fíjense que en este modelo no puedo hacerlo. Pese a que yo estoy cambiando una entrada, ¿no? O sea, fíjense que acá la entrada 2, en lugar de 00, acá dice 01.
Pero en este modelo no tengo forma de decir, bueno, cuando produce esto, yo quiero que una salida cambie. ¿Tá? Porque el modelo está implementado así. ¿Tá? En esta máquina de estados, las salidas están asociadas a cada estado. Está hecho así, no hay forma de transformarlo. Después vamos a ver que con el diagrama de Petri sí puedo hacer esa transformación. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poco más, metiéndonos un poco en Petri. ¿Por qué usar el modelo de Petri en lugar de usar lo que usar la informática aplicada, que es un modelo de diagrama de estado? Bueno, el modelo de Petri, como dice ahí, es exhaustivo. ¿Qué significa exhaustivo? Que un modelo de Petri realmente representa en forma absoluta el comportamiento del sistema, sin omitir absolutamente nada. ¿Qué significa? Cuando yo hago un modelo de Petri, ese modelo sirve como especificación del sistema. O sea, en lugar de describir, por ejemplo, un sistema, cómo debe comportarse, si yo hago un diagrama de Petri, es lo mismo que redactar. No solo es lo mismo, sino que es mejor. O sea, que sirve como especificación el modelo de Petri. Cuando uno hace un diagrama de estado, uno puede hacer el diagrama y, sin embargo, cuando va a la implementación, ya sea porque utiliza un microcontrolador o lo va a hacer en forma circuital, parte de esa implementación, parte de la resolución del problema debe ser resuelta ahí, en la implementación. Es decir, no puedo pasar de un diagrama de estado directamente a una implementación sin agregar algo en el medio. O sea, el diagrama de estado no es exhaustivo, no describe absolutamente todas las combinaciones posibles del sistema. Un diagrama de Petri sí lo hace. Como lo hace, permite lo que acá se denota en el segundo punto, una implementación sistemática. O sea, dado un diagrama de Petri, yo tengo una y solo una implementación del sistema. Por supuesto que para un sistema yo puedo tener varias representaciones, varios modelos posibles. Pero dado el modelo, yo solamente voy a tener una implementación posible. Sea esa implementación circuital, o sea, armando un circuito electrónico, sea esa implementación apelando a un PLC, apelando a una FPGA, apelando a un microcontrolador. No importa. Yo paso del modelo de Petri a esa representación y a esa implementación en forma directa. Puedo hacerlo. No solo eso, sino que el tercer punto, lo que dice es que el pasaje del modelo de Petri a la implementación garantiza el comportamiento. No hay posibilidad de que yo haga algo mal. No hay posibilidad de que si la implementación mía representa el modelo, según algo perfectamente sistematizado, mi sistema no ande como yo lo modelé. Eso en las máquinas de estado no existe. En un modelo por máquina de estado depende el funcionamiento muy bien de cómo lo implemente yo. ¿Está? Entonces yo le doy a alguien una máquina de estado, se lo doy a dos personas distintas que me lo implementen, y uno me lo implementa y me lo implementó, y puede ser que uno funcione y otro no. Con un diagrama de Petri eso no pasa. Dado el diagrama de Petri, la implementación se hace en forma sistemática y el sistema va a funcionar. Bueno, por supuesto, esto permite la posibilidad de generación automática de código. Hay un par de trabajos en la página hecha por participantes de la cátedra en algunos congresos, donde se da la generación de código para VHDL, para implementación en FPGA, y también para generación automática de código para implementación en microcontroladores a partir de la red de Petri. Después vamos a ver un poco, cuando veamos la parte de microcontroladores, cómo se hace esa generación. Bueno, ¿cuál es la desventaja de Petri? Sí, bueno, hay una desventaja y que el modelo es más complejo que el de MEF. Arribar a un modelo de MEF, por ahí es muy liviano y uno lo puede hacer, bueno, paso este estado, paso estado, paso estado. El modelo de Petri no me permite eso. El modelo de Petri tiene que ser validado y es bastante más complejo, bastante más complejo. Bueno. Acá tenemos una red de Petri, un modelo de un sistema realizado por la red de Petri. ¿Cuál es la aplicación de la red de Petri? Bueno, Karl Petri, cuando inventó esta forma de modelado de sistemas secuenciales, lo inventó para resolver un problema de contingencia que había en unos sistemas de digital, unas computadoras, las primeras, muy
muy incipientes, muy elementales, ¿no? De esas que ocupaban habitaciones enteras y tenían la milésima parte de la potencia que hoy tiene cualquier celular. Porque había un problema de contención en los bases de comunicaciones que daba origen a cuellos de botella en la transferencia de datos entre diferentes periféricos. Entonces, bueno, inventó esta forma de modelado como una forma de resolución para el uso de recursos compartidos y evoluciones paralelas de los sistemas. Lo que pasó a partir de ahí es que los diagramas de Petri empezaron a usarse para cualquier cantidad de aplicaciones, digamos, en diferentes áreas del conocimiento. Se utilizan en sistemas, se utiliza para modelado de sistemas, en este caso físicos, y hay de diferentes tipos de red de Petri, ¿no? Ahí dice tipos de red de Petri, básicamente hoy por hoy existen redes de Petri binarias, no binarias, estocásticas, determinísticas, coloreadas, bueno, hay para todos los gustos porque se ha ido desarrollando el paradigma y se ha aplicado en diferentes áreas. Una red de Petri tiene una constitución muy simple, una terminología igual de simple y una regla de evolución extraordinariamente simple. Y sin embargo, el modelo es difícil de realizar. Requiere extraordinario esfuerzo de ustedes desde el punto de vista de realización práctica, porque realmente hay que ejercitar mucho para alcanzar el dominio para poder representar bien un sistema. Los elementos constituyentes son los que figuran ahí. Tenemos lugares, como los que vemos acá, transiciones, que son estas rayitas horizontales, verticales, y arcos, que unen las transiciones con los lugares y los lugares con las transiciones. También un puntito acá, que se llama marca, que tiene el sistema. Bueno, en una red de Petri, la marcación es lo que determina el estado del sistema. El estado del sistema, entonces, el estado del sistema no está dado por una marca en un lugar. O sea que estos globitos, estos lugares no son estados, cuidado, sino que el estado de un sistema está dado por el conjunto de marcas. ¿Está? Fíjense que en esta red de Petri tenemos dos lugares marcados. Eso es lo que determina el estado del sistema. Por supuesto, existe una representación matricial que después vamos a ver para esto. Pero cuando hablamos de estado del sistema, tenemos que pensar que siempre puede haber varias marcas en una red de Petri. Más allá que una gran cantidad de sistemas se resuelve con una sola marca en el modelo, y entonces uno tiende a confundirse y decir, bueno, cuando estoy en este estado, en realidad no es que yo tenga una marca acá que esté en ese estado del sistema, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? El estado del sistema es el conjunto de marcas, la marcación, lo que determina el estado del sistema. Bueno, veamos algunas reglas de evolución de una red de Petri. Básicamente tenemos, como les mencioné, un lugar que puede tener una marca, una transición y un arco que las une. Fíjense aquí que de un lugar, mediante una transición, yo puedo ir a dos lugares distintos. O sea que esta transición tiene dos lugares de salida y un lugar de entrada. O sea, las transiciones tienen lugares de entrada y lugares de salida. En esta transición de acá, fíjense que tengo dos lugares de entrada y uno solo de salida. Bueno, acá tengo una red un poquito más compleja, donde tengo una transición para este lado, otra transición y algunos lugares. Bueno, básicamente armar la red de Petri no es más que eso, por eso les decía que es muy simple desde el punto de vista de que no hay otra simbología ni nada más que eso. Bueno, cada lugar en una red de Petri tiene asociada una o más salidas del sistema. O sea que las salidas de mi sistema, en mi modelo, están asociadas a los lugares de la red de Petri.
estos lugares, fíjense, acá tengo una salida que sería la salida A, acá tengo otra salida que dice la salida B. Cuando la marca está en un lugar, fíjense, acá dice que la salida A vale 1. Y no hace falta decir que la salida B vale 0. ¿Por qué? Porque la marca está en este lugar. Y como el único lugar marcado que tengo en la red, es el A, entonces la salida A vale 0. No hace falta decir que la B vale 0. Sin duda va a valer 0. ¿Se entiende? Por un lado, entonces, tenemos las salidas del sistema asociadas a los lugares. Por otro lado, tenemos las entradas del sistema que están asociadas a transiciones. Fíjense que acá dice, cuando un lugar está activo, sus salidas están a 1. Este sería el modelo de Moore, porque efectivamente la salida solamente depende del lugar, del estado del sistema, de la marcación. Aquí no tenemos que esta salida dependa de ninguna entrada. La salida A solamente depende del lugar. Lo mismo pasa con la B, obviamente. Después va a haber otra representación, el modelo de Meli, con redes de Petri, donde vamos a ver que estas salidas pueden depender también de las entradas. Entonces, a las transiciones le asociamos entradas o eventos del sistema, cosas que se producen como entradas. Y algunas definiciones tenemos. Decimos que una transición está sensibilizada cuando todos sus lugares de origen están marcados. Por ejemplo, esta transición de acá, fíjense que está sensibilizada porque todos y cada uno de los lugares de entrada están marcados. Luego se dice que una transición está validada cuando la condición asociada a la transición vale 1. Esta condición puede ser una entrada o puede ser una combinación de entradas. Acá viene muy bien siempre la práctica que ustedes hayan hecho en los sistemas combinacionales para una síntesis directa, una resolución directa, para darse cuenta de qué combinación tengo que asociar a una transición para que el sistema pase de un estado a otro. Entonces, aquí P2 puede ser, por ejemplo, qué sé yo, X por Y por W negado, una combinación, una ecuación booleana, que valdrá en determinado momento 1 y en determinado momento 0. Cuando vale 1, se dice que esa transición está validada. Cuando una transición está sensibilizada y validada, se dice que esa transición se dispara o se franquea. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la situación que está marcada aquí en este diagrama, en el momento en que A vale 1, fíjense, en esta transición yo tengo asociada la entrada A, tengo la transición sensibilizada, porque hay una marca en todos los lugares de origen de la transición, con lo cual en el momento en que A vale 1, la transición se franquea. ¿Qué significa que se franquea? Bueno, básicamente que la marca que estaba aquí desaparece y la red evoluciona. Y acá viene el punto más crítico para entender la red de Petri. ¿Cómo son las reglas de evolución? Bueno, al franquearse una transición, lo que se hace es se retira una marca de cada uno de los lugares de origen, acá hay uno solo, si hubiera dos, sería uno de cada uno de los lugares de origen, y se agrega una marca en cada uno de los lugares de destino. ¿Se entiende? Esa es la regla de evolución. Fíjense que acá, cuando se da A por B valiendo 1, en este caso, para esta transición, la marca, entonces voy a retirar las dos marcas que estaban en estos dos lugares, las retiro y pongo una marca en el lugar de destino. Y no hay más. Esas son todas las reglas que existen para poder modelar por Petri. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, no sé si me están escuchando y siguiendo. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el caso del dibujo del medio, no, perdón, de la izquierda,
En el caso que la transición A tuviese dos lugares y se franquee esa transición, ¿habría que sacar la marca de uno de los dos lugares o de los No, dos? no. Se quita una marca, fíjense que aquí lo dice taxativamente, de cada uno de Ah, de los cada lugares uno. de origen. Se Está añade bien, una está bien. marca a cada uno de los lugares de destino. Ah, ¿Ok? está bien. Leí Esa mal es entonces. toda la regla. El último punto acá también es importante, porque una red se dice viva si para cualquier evolución de las entradas siempre existe un marcado siguiente. O sea que la red tiene que estar viva, significa que tiene que siempre poder evolucionar de un lado a otro. Si una red no evoluciona, significa que hay una combinación donde queda una marcación, donde más de allá de ahí, esa marcación, el sistema no puede evolucionar más. Bueno, seguramente hay un error en el modelo. O hay un error en el modelo, yo lo hice a propósito, pero es un caso muy, muy extraño, digamos, ¿no? Que yo haga algo así. Pero puede darse. Pero normalmente es que sea un error del modelo. Bueno, veamos acá algunos problemas. Nosotros vamos a trabajar básicamente con redes binarias. ¿Qué significa que vamos a trabajar con redes binarias? Que los lugares no pueden tener más de una marca. Las redes de Petri en realidad no necesariamente tienen que ser binarias, sino que pueden trabajar con muchas marcas en cada lugar. Pero nosotros vamos a trabajar con redes binarias y determinísticas, no estocásticas. Son redes bastante simples, más allá de que son muy poderosas de cualquier manera para el modelizado. Bueno, las redes binarias no admiten más de una marca. ¿Qué significa? Que si yo marco 2 veces un lugar, en realidad lo que va a pasar ahí es que va a quedar una sola marca. Y si yo lo marco 30 veces, no va a haber 30 marcas en un lugar, sino que va a haber una sola marca. La regla se sigue usando. Yo siempre voy a retirar una marca en los lugares de origen y agregar una marca en los lugares de destino. Pero cada vez que agrego una marca a un lugar ya marcado, en realidad ahí va a quedar una sola marca. ¿Está? La regla sigue lo mismo para redes binarias que no binarias. Un tema crítico acá es el que se menciona en este punto, que dice que una red no debe presentar conflictos. ¿Qué significa que una red no deba presentar conflictos? Bueno, significa básicamente que el modelo tiene que hacer que la evolución del sistema siempre sea específicamente determinístico, predecible, y que no dependa de cómo vayan cambiando las entradas o de la implementación que yo haga de la red o del azar. Fíjense en este caso que tenemos acá. Si T1 es igual a T2, significa que cuando T1 pasa a valer 1, T2 también pasa a valer 1. Con lo cual, la transición esta que está acá, ambas transiciones, fíjense que están sensibilizadas, ¿está? O sea que todas sus entradas valen 1, están marcadas, perdón, los lugares de origen están marcados, con lo cual está sensibilizada. Y al darse T1, como T2 vale T1, las dos son validadas simultáneamente. Ahora bien, si yo apelo las reglas de marcado, cuando sea T1, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que borrar estas dos marcas y agregar una marca acá. ¿No? Ahora bien, como T1 vale T2, perdón, T2 vale igual que T1, cuando sea T1 también tengo que sacar dos marcas acá. Pero ¿qué pasó? Si esta parte evolucionó más rápido y estas dos marcas fueron removidas y se agregó una acá, cuando vengo por acá, resulta que como ya no está sensibilizada la transición esta, por más que se dé T2, esto no puede marcarse por este lado. Pero al revés, si por alguna razón, van a saber cuál, si yo estoy armando a lo mejor un circuito discreto, o sea, un circuito cableado con compuertas, resulta que primero las compuertas que implementaron esta parte del circuito tienen una velocidad de reacción algunos nanosegundos más rápidos que la del otro lado, resulta que en este caso la marca va a pasar acá y esta no se va a marcar este lugar. Con lo cual, ¿el sistema de qué va a depender? Bueno, acá va a depender de la implementación, de cómo codifique. Si yo hago una codificación programada, va a depender de las líneas de código que haga, cuál escribir primero. Bueno, eso es un error. Es un error porque no puede darse de que el modelo me permita a mí comportarse de cualquier manera y no como yo la estoy diseñando. Entonces, esta red que está acá es una red errónea.
Está mal esta red, este modelo está mal hecho. Yo tengo que eliminar los conflictos, garantizarme de que en una red no haya conflictos. Si no hay conflictos, eso me va a garantizar a mí que la red se va a comportar como yo quiero. Y si hay conflictos, bueno, la red se comportará como ella quiere, dependiendo de la implementación, las circunstancias, la temperatura. A lo mejor no pasa nada y a lo mejor funciona igual, o a lo mejor sí pasa algo y no funciona bien. ¿Se entiende el tema del conflicto? Es crítico. Sí. Bueno, antes de pasar a la representación matricial, que va a ser muy cortito eso, vamos a ver si les puedo mostrar. Bueno, acá, un segundito. Bueno, acá tengo una red, fíjense, y vamos a ver cómo evolucionaría esta red, así a una prueba de escritorio, basado en lo que aprendimos recién. Fíjense que tengo marcado este lugar y este lugar. ¿Ok? La pregunta es, cuando se dé, las entradas son SW1, fíjense, acuérdense que están asociadas a las transiciones, SW2, y nada más, no tengo SW3. ¿Ok? Solamente tengo dos entradas, SW1 y SW2. Y las salidas son R, A. Fíjense, acá tengo R también, pero R está condicionado al valor de una entrada. Bueno, esta red está hecha según el autómata de Melling, que permite que una salida R sea función no solo del estado, o sea, de la marcación, sino también de la entrada. Bueno, y tengo otra salida B. Bueno, o sea que las salidas serían R, B y A. Esas son las tres salidas, ¿ok? Y las entradas SW1 y SW2. Bueno, fíjense, cuando se da SW1, la marca pasa de acá a acá. ¿Por qué? Esta transición está sensibilizada, porque está marcado el lugar origen, se valida, porque SW1 pasa a valer 1, y la marca sale de acá y viene acá. Estando marcado acá, fíjense que como SW1 yo dije que valía 1, se va a quedar acá, por más que no haya SW2 valga 1, no va a poder salir de acá la marca, hasta tanto SW1 deje de valer 1, con lo cual SW1 negado pasa a valer 1. Ahí cuando se dé SW2, la marca va a pasar de acá a acá. Pero bueno, eso no solo pasó eso, digamos. Fíjense que acá SW1 valía 1 antes, pero como este no estaba sensibilizado, este lugar, esta transición, perdón, no estaba sensibilizada, sino que recién ahora está sensibilizada, recién ahora cuando SW1 pasa a valer 1, estas dos marcas de acá van a venir y van a marcar esta. Pero recordemos que esta de acá marcó esta antes de acá. Y cuando deje de darse SW1, estas dos marcas de acá van a venir y van a marcar acá y van a marcar acá. Bueno, esta red es una red viva, porque no existe ninguna combinación de entradas que haga que la red quede bloqueada. ¿Se entiende? Veamos, si podemos, ver esta misma red en el simulador que está colgado en la página. No sé si se va a alcanzar. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Puede explicar de nuevo eso del lugar L3 de R barra SW2? Sí, cómo no. El lugar L3. Supongamos que se da SW1. SW1 vale 1. Cuando vale 1, SW1 vale 1 en toda la red. O sea, vale 1 acá, vale 1 acá, vale 1 acá y vale 1 acá. ¿Correcto? Simultáneamente. No es que en algún lado de la red vale un 1 y otro vale 0. ¿Está? Sí. Entonces, con SW1 valiendo 1, está claro que esta marca que tengo acá, va a pasar acá. ¿Por qué? Porque la transición está sensibilizada, está validada, porque ahora vale 1, con lo cual la marca sale de acá y viene acá. O sea que esta marca la ponemos así. ¿Ok? Hasta ahí me siguen. Bueno. Sí, sí. Ahora bien,
Cuando SW1 vale 1, esto vale 1. SW1, con lo cual no SW1 vale 0. Con lo cual acá no me interesa lo que valga SW2, la marca se va a quedar acá. ¿Está? Mientras SW valga 1, estamos viendo todavía el caso que SW1 vale 1. Vale 1, la marca se queda acá. ¿Qué pasa con esta marca? Bueno, SW1 vale 1 también. Supongamos que SW2 no esté pulsado, o sea, valga 0, no SW2 vale 1, con lo cual esta transición está validada, pero no está sensibilizada, porque tengo una marca acá, pero no tengo una marca acá. Con lo cual, esta marca hace que esté marcado el lugar, pero este lugar, al no estar marcado, esta transición no está sensibilizada. Con lo cual, esta marca no puede pasar nunca acá. ¿Se entiende? Sí. Ahora, cuando la marca pasa acá, la primera, esta de acá, pasa al lugar 2, y después se da esta condición, y la marca pasa y llega, entonces sí, al lugar este, y lo tengo acá, vamos a suponer que tengo ahí la marquita ahora. Ahora, con esas dos marcas en este lugar, sí puedo pasar, cuando se dé esta condición, a que se marque A. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a ver más claro, espero, o no, vamos a ver, usando este simulador. Bueno, no sé si se alcanza a ver la figura. ¿Se ve algo de la pantalla ahí? Sí, se ve. No sé si alcanza a verse las letras realmente. Ustedes me dicen. ¿Se ven las letras? Sí. Voy a hacer un poquito de zoom a ver si puedo. Bueno, ahí se tendrían que ver, ¿no? Sí, pero no se ve toda la red. Ahí no se ve toda la red, claro, ese es el problema. Vamos viendo de pedazo, pero fíjense. Este simulador está en la página. Yo traté de hacer acá la misma red. No, hice la misma red, pero con otras transiciones para ver otra cosa que recién. Fíjense que tenemos una salida que son R, A y B. Y estas lucecitas acá representan el estado. Y tengo estas entradas, SW1, SW2, SW3 y SW4. Parecida a la otra red, pero un poco distinta. ¿Ok? Y fíjense que tengo asociadas. En el lugar 1, la salida R. A la transición acá 3, SW1. SW2, R, B. Bueno, como digo, no sé si se alcanza a ver del todo bien, pero bueno. Ahora no veo la lupa. Voy a cerrar la lupa. Bueno, la dejo así. ¿Ok? Esta red, si ustedes se fijan, por lo menos en lo que se refiere al dibujito, por decirlo de alguna manera, es igual que esta red de acá, topológicamente. Las transiciones son un poco distintas y las salidas también. Pero básicamente la evolución va a ser la misma. Por eso quería mostrarlo. Bueno, acá tengo las dos marcas iniciales, fíjense. Y acá tengo las entradas. Yo lo voy a correr. Fíjense. Cuando se dé SW1, como dijimos, esta transición está sensibilizada. Al darse SW1, la marca tiene que venir de acá a acá. Entonces ahí SW1 vale 1. Fíjense que SW3 me haría desaparecer esta marca, pero si yo cambio SW3 no pasa nada, porque no está sensibilizada. Ahora, cuando se dé SW2, esta se va a marcar. Y esta también se va a marcar. Entonces fíjense que la marca termina ahí. Ahora, cuando se dé SW4, eso va a marcar. Bueno, no sé si se alcanza a ver cómo va evolucionando la red ahí. No, ¿no? Va demasiado rápido, no creo que se refresque tan rápido la pantalla. Vamos a hacerlo paso a paso. Yo veo bien cómo fue Lo transicionando. hago paso a paso, fíjense. Ahí llegué a la marcación inicial, ¿no? Primer paso, fíjense que todas las entradas están en 1, ¿no? Otro paso. Estos son pasos de simulación. ¿Por qué? Porque fíjense que acá estas dos marcas que están acá, con SW1 valiendo 1,
no pueden estar acá, tienen que estar acá. Siguiente paso de simulación, efectivamente van a pasar ahí. ¿Está? Siguiente paso de simulación. Ahora bien, lo pongo a correr, si más o menos se ve, porque quiero mostrarle algo. ¿Usted más o menos se alcanza a ver cómo van cambiando? ¿Qué me dicen? A ver, coméntenme si se alcanza a ver que van cambiando las entradas. La marcación. Se ve clara. Bueno, y se ve del lado, de este lado de acá, a ver si puedo ponerlo, de ese lado, cómo van cambiando las salidas. ¿Ven que van cambiando las salidas en función de las entradas? Sí. Bueno, hay algo que yo todavía no les dije hasta ahora, y es que en el modelo por Petri, el pasaje de una marca del lugar original al lugar de destino no toma tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que ustedes están viendo en realidad no es la realidad, es una simulación, ¿ok? Que viene bien para ver si la red, digamos, se comporta como debería comportarse. Pero en la práctica, si esa fuera una red implementada en forma circuital, el tiempo en que las marcas estarían en cada lugar sería del orden de los nanosegundos. Mientras que si fuera en forma programada, podría variar de los microsegundos a los milisegundos. Es decir, esa red evolucionaría a una velocidad que ustedes no alcanzarían a verla, como se está viendo acá. ¿Ok? Eso porque la combinación de entradas que tengo está hecha de esa manera. Por supuesto que si yo edito eso y tengo una red como la que tengo acá, donde fíjense que no hay posibilidad de que las marcas pasen de largo en forma permanente, dando vuelta, porque fíjense que dice SW1 y en la transición siguiente dice SW1 negado, y después dice de nuevo SW1 y después dice SW1 negado, dice SW2 y SW2 negado. Entonces, esta red va a ir evolucionando en forma natural, digamos. La red que yo dibujé acá en el simulador permite esa evolución, que no digo que esté mal, cuidado, posiblemente a lo mejor no sea un error, pero es raro de que yo haga un modelo en donde exista esa corrida y no haya ninguna salida definida, ¿no? Porque, bueno, las salidas están definidas en un tiempo insignificante. Este tipo de redes que están viendo ahora en la pantalla solamente serían válidas si se trata de un sistema sincrónico, en donde el tiempo en cada lugar estaría dado por el sistema de sincronismo. Pero no sería muy válida para lo que sería un sistema asincrónico. Acá las condiciones de las entradas son bastante simples. El simulador permite, efectivamente, editar esto y poner un AND, por ejemplo, SW2, o mejor, creo que sería así, ¿no? SW2, no sé si esto funciona. Y si ahí yo le pongo a simular, esto no evoluciona. Para que evolucione tiene que estar SW32, ahí va a evolucionar y se va a quedar ahí. ¿Ven? Ahí ya es distinta la evolución. SW3 en 1, este en 0, ahí ya evoluciona. Bueno, esto parece más razonable en algún punto. Bueno, me falta sacar SW4 y ahí va a evolucionar. Bueno, esta prueba que yo estoy haciendo acá con el simulador, en realidad en redes más complejas puede ser útil usar algún simulador. Hay muchos simuladores, este es uno. Nosotros no hace falta que trabajen con este, yo lo usé nada más que para mostrar esta evolución. Bueno, vamos a hacer un break, si les parece, de 5 minutos, 5, 10 minutos, y retomamos a las 20:10 para hacer un poquito de práctica de redes de Petri. ¿Ok? La parte teórica de red de Petri, lo único que nos falta ver son un par de slides de la representación matricial, que lo vamos a ver rápidamente, pero lo hacemos a la vuelta del descanso de 10 minutos. Bueno. Nos tomamos entonces